Hay decisiones que pueden transformar una vida por completo, y hay silencios que tienen el poder de romperla. Esta es la historia de una carta que tardó casi 3 décadas en llegar a su destino, y del hombre que tuvo que perderlo todo para finalmente atreverse a enviarla. Nos remontamos a 1996. Daniel es un niño de apenas 10 años. Vive en un barrio humilde, de esos donde el ruido constante de los coches parece ahogar cualquier susurro de un sueño. Las calles son estrechas y las aspiraciones de sus habitantes parecen demasiado grandes para caber en ellas. Su padre, un hombre de manos ásperas y espalda encorvada, se gana la vida en la construcción. Su madre, con una resistencia silenciosa, limpia casas ajenas para llegar a fin de mes. En medio de esa realidad gris, Daniel tiene un refugio, un mundo propio lleno de color. Adora dibujar. Sus cuadernos son portales a universos fantásticos, llenos de héroes, monstruos y paisajes que solo existen en su imaginación. Para él, un lápiz es una varita mágica. A veces, su padre intentaba enseñarle el oficio, la nobleza de la madera y el trabajo bien hecho. Pero su padre, forjado en la dureza de la necesidad, tiene un plan muy diferente para él. En otros momentos, intentaba compartirle su propio mundo, la lógica de los planos y la solidez de las estructuras. Pero el mundo de Daniel estaba hecho de líneas curvas y colores imposibles. Esa noche, en el silencio de la casa vacía, Daniel se sentó en el viejo sillón de su padre. Miró sus manos, no como las de un oficinista, sino como las de un creador, y supo que ya no había vuelta atrás. Al día siguiente, con una calma que no había sentido en años, escribió las palabras que lo liberaron para siempre. Andimito. El camino de vuelta fue un campo de batalla contra sí mismo. Papeles arrugados, frustración y la sombra de la duda. Pero entre 1000 intentos fallidos, un trazo, una línea, le recordaba quién era. Pero Daniel no sabía que, a menudo, su padre lo observaba desde la distancia. En sus ojos, una mezcla de orgullo y un miedo que Daniel no podía comprender. Un día, mientras Daniel le muestra con orgullo su último dibujo, su padre lo mira con una seriedad que congela el aire. Los dibujos no dan de comer, hijo. Esas 5 palabras, pronunciadas con el peso de una vida de sacrificios, caen sobre Daniel como una losa. Los años pasaron como un montaje silencioso de renuncias en los lápices, guardados para dar paso a los libros de economía. Una sonrisa de graduación que no llegaba a los ojos, y la fría tarjeta de identificación de un trabajo que le pagaba las facturas, pero le costaba el alma. Lo que Daniel nunca supo es que su padre, en sus noches de insomnio, a veces abría un cajón secreto, donde no solo guardaba los dibujos de su hijo, sino también un viejo cuaderno propio, un fantasma de los sueños que él mismo había abandonado. Y entonces, un día, llegó un correo, solicitud de encargo. No era una editorial, ni un gran contrato, solo una persona que quería pagar por uno de sus dibujos. Pero para Daniel, fue la primera gota de lluvia en un desierto. Años después, con su novela gráfica en las manos, Daniel visitó a su madre. Ella tomó el libro, lo acarició como a una reliquia, y con la voz quebrada, le dijo: tu padre estaría tan orgulloso. Él también lo sabía, aunque nunca encontró las palabras. No hay enfado en la voz de su padre, solo una resignación aplastante. Esa tarde, con el corazón hecho pedazos, Daniel destroza su cuaderno de bocetos. Arranca cada página, cada personaje, cada sueño, y con los trozos de papel esparcidos por el suelo, hace una promesa silenciosa. No volvería a dibujar. Esa noche, mientras Daniel dormía, su padre entró en silencio en su habitación. Recogió los pedazos de los sueños rotos de su hijo y los guardó en una caja. Su madre, en cambio,
A veces, lo encontraba dibujando a escondidas. No decía nada, pero su sonrisa era un refugio, un permiso silencioso para seguir soñando, y cumplió su promesa. Durante los siguientes 20 años, el arte desapareció de su vida. Daniel se convirtió en el hombre que todos esperaban que fuera. Estudió una carrera correcta, una de esas, con salidas, con futuro. Consiguió un trabajo correcto, estable, con un sueldo que pagaba las facturas a tiempo. Vivió una vida correcta, predecible, sin sobresaltos. Se compró un coche, luego un piso. Cumplió con cada uno de los hitos que la sociedad marca como éxito. Sin embargo, cada noche, en la soledad de su habitación, justo antes de que el sueño lo venciera, una sensación incómoda lo invadía. Un vacío persistente, la extraña certeza de que estaba viviendo la vida de otra persona, como si fuera un actor interpretando un papel que no había elegido. En el fondo del cajón de su escritorio, envuelto en un pañuelo, guardaba un secreto en un pequeño trozo de papel arrugado, el único superviviente de aquel cuaderno roto de su infancia. Nunca se atrevió a tirarlo. Era el ancla que lo conectaba con el niño que una vez fue. El tiempo avanza, y llegamos al año 2019. A la vida, con su cruel indiferencia, le asesta un golpe devastador. Su padre fallece de manera repentina. Un infarto fulminante. No hay tiempo para despedidas, ni para conversaciones pendientes. Solo un silencio abrupto y doloroso. Mientras vacía la casa familiar, un lugar ahora lleno de ecos y fantasmas, Daniel encuentra una vieja caja de cartón en el fondo del armario de sus padres. Está cubierta de polvo, olvidada por el tiempo. La curiosidad puede más que el duelo, y la abre. Lo que encuentra dentro lo deja sin aliento. No son viejas facturas ni fotografías descoloridas. Son todos sus dibujos de la infancia. Cada uno de ellos, cuidadosamente recuperados, alisados y protegidos dentro de fundas de plástico. Su padre, el mismo hombre que le había dicho que los dibujos no daban de comer, los había guardado como un tesoro. Y debajo de la pila de dibujos hay algo más. Una carta, un sobre amarillento, sin remitente ni destinatario. Solo una frase escrita con la caligrafía torpe y fuerte de su padre: para cuando seas Mayo R. Con las manos temblando, Daniel abre el sobre. La carta es corta, directa, escrita desde un lugar de profunda vulnerabilidad que nunca le conoció a su padre. Hijo, nunca supe cómo decirte que me daba miedo. Miedo de que tuvieras talento. Miedo de que fueras más valiente de lo que yo nunca fui. Yo también quería dibujar cuando era un niño. Soñaba con crear mundos en un papel. Pero mi padre me dijo que eso era para vagos, que un hombre de verdad trabaja con las manos, y yo le creí. En lugar de proteger tu sueño, como debía haber hecho, intenté protegerte del fracaso que yo sentí. Perdóname, hijo, perdóname por enseñarte a tener miedo. Daniel se derrumba. Las lágrimas que había contenido durante días brotan sin control, no solo por la pérdida, sino por la revelación. El hombre que le prohibió dibujar había sido, en realidad, un niño al que le prohibieron soñar. Su padre no era un tirano, era un prisionero de sus propios miedos, de las heridas de su propia infancia. Un miedo que había nacido muchos años atrás, en su propia infancia, cuando su padre le arrebató los lápices y le dijo que un hombre de verdad no pierde el tiempo con esas cosas. En ese instante, todo el resentimiento que Daniel había acumulado durante años se disuelve, reemplazado por una ola de compasión y entendimiento. Las palabras de su padre, cargadas de un arrepentimiento tardío, golpearon a Daniel con la fuerza de un huracán. Cada frase era una pieza de un rompecabezas que nunca supo que estaba incompleto. Ahora, Daniel tiene 37 años. El descubrimiento de la carta es un punto de inflexión. Al día siguiente, hace algo que no había hecho en más de 2 décadas. Entra en una papelería y compra un cuaderno de bocetos y un juego de lápices. Se sienta en un parque, abre el cuaderno nuevo
y trata de dibujar, pero sus manos ya no obedecen como antes. El trazo es torpe, le tiembla el pulso. La conexión fluida entre su mente y su mano se ha oxidado por el desuso. Se siente frustrado, inseguro. Los dibujos son malos, infantiles, pero no se detiene. Dibuja igual. Dibuja con la torpeza de un principiante, pero con la determinación de alguien que está reclamando una parte de sí mismo, porque entiende algo fundamental. A veces el perdón no puede cambiar el pasado, pero tiene el poder absoluto de reescribir el futuro. Poco a poco, con una disciplina casi terapéutica, empieza a compartir sus dibujos en redes sociales. Al principio, es como gritar en el vacío. Nadie los ve. Luego, un día, un dibujo tiene 5 me gusta. Luego 20, luego 200. La gente conecta no con su técnica, sino con la honestidad de sus trazos, con las historias que cuenta sobre la superación y el miedo. Sus dibujos son un diario visual de su propio renacimiento. Se forma una pequeña comunidad a su alrededor, gente que también se siente identificada con la idea de haber dejado un sueño atrás. Avanzamos hasta el año 2023. El cuaderno de Daniel se ha llenado, y luego otro, y otro más. A su estilo ha evolucionado. Ha encontrado su propia voz. Un día, recibe un correo electrónico de una pequeña editorial independiente. Han visto su trabajo online y están fascinados con su historia. Le ofrecen publicar su primera novela gráfica. El título surge de forma natural: El niño que tuvo miedo. Unos meses después, con el libro recién impreso en sus manos, Daniel conduce hasta el cementerio. Deja una copia sobre la lápida de su padre. No dice nada, no hace falta. El libro es la conversación que nunca tuvieron. Es la respuesta a esa carta guardada durante 27 años. En la primera página, una dedicatoria a mi padre, que no supo cómo soñar, pero guardó mis sueños en silencio. Todos, de alguna manera, llevamos dentro una carta que no hemos enviado, un perdón que no hemos pedido, un sueño que enterramos demasiado pronto, por miedo, por presión o por creer que no éramos suficientes. Quizá hoy no puedas cambiar lo que pasó. El tiempo perdido no regresa, pero aún estás a tiempo de decidir quién quieres ser mañana. La historia de Daniel nos enseña que nunca es tarde para reencontrarse con esa pasión que dejamos en el camino. Si hay algo que dejaste de hacer por miedo, si hay una voz dentro de ti que lleva demasiado tiempo callada, quizá esta sea tu señal, tu momento para coger de nuevo ese lápiz, esa guitarra, ese libro. Nunca es tarde para recuperar a la persona que eras antes de que el mundo te enseñara a tener miedo.